En el rincón más seco del altiplano, donde el polvo reemplazó a las flores y el sol se sentía más como un castigo que como un amanecer, vivía Nicolás. Tenía apenas 8 años y no conocía lo que era un hogar. No tenía mamá, ni papá, ni un vuelve pronto, ni un abrazo cálido. Su refugio era una choza de barro sin puerta, con un costal viejo que usaba como manta y piedras calientes para engañar al frío en las noches más crudas. Nadie en el pueblo sabía de dónde había salido. Solo lo veían cada mañana, aparecer en la plaza con la cara sucia y los ojos brillando de esperanza, como si la miseria no pudiera apagar ese destello en su mirada. Nicolás cargaba un saco raído en la espalda. Recolectaba sobras, huesos secos, cáscaras de fruta mordidas. Si tenía suerte, encontraba un pedazo de pan viejo entre la basura de los comerciantes. Si no, solo quedaba el agua amarga de la acequia y una oración que salía de sus labios con una fe inquebrantable. Pero si algo distinguía a Nicolás de los demás, era esa fe terca, casi desafiante, que habitaba en su corazón. Cada noche, aún con el estómago vacío y el cuerpo temblando por el frío, se arrodillaba sobre la tierra dura y elevaba sus manos al cielo. Diosito, gracias por otro día. No tengo nada, pero tú sí, susurraba mientras el viento le acariciaba el rostro. Con un murmullo de esperanza, le decían el niño del costal vacío. Siempre lo llevaba al hombro y, por las noches, se acurrucaba dentro para cubrirse un poco del viento gélido. Algunos se burlaban de él, otros lo ignoraban. Una vez, una señora le arrojó agua sucia por acercarse demasiado a su puerta. Un comerciante lo empujó con el pie por quedarse mirando demasiado tiempo un pan fresco que exhibía en su vitrina. Sin embargo, Nicolás nunca respondía con rabia. Bajaba la cabeza, apretaba los labios y sonreía. Hubo un día en que un perro famélico le peleó por un hueso que había encontrado entre los restos de un puesto de carne. Nicolás no lo espantó. Al contrario, se agachó, lo miró a los ojos y se lo entregó sin más. El perro se alejó con el hueso en el hocico y Nicolás, con el estómago rugiendo y los ojos tranquilos, se quedó mirando cómo el animal se perdía entre las calles polvorientas. Él también tiene hambre. Diosito, yo aguanto un poquito más, susurró mientras se alejaba hacia su choza. Aquel día, un anciano lo observó desde lejos. No dijo nada, solo lo miró con atención, como quien presencia algo más allá de lo evidente. Nicolás, ajeno a esa mirada, continuó su camino, recogiendo ramas secas para calentar su refugio en la noche. Y fue en ese paseo, entre piedras y polvo, donde encontró algo inusual, una caja de madera vieja y medio enterrada. Al principio pensó que era basura, como todo lo que encontraba, pero al abrirla descubrió que estaba vacía, salvo por una inscripción tallada en el interior. Quien siembra sin recibir, cosechará sin medir. Nicolás no entendió bien aquellas palabras, pero algo en su corazón le dijo que esa caja era especial. Sin pensarlo mucho, se la llevó a su choza. Esa noche, la puso junto a su costal, se arrodilló como siempre y oró con más fuerza que nunca. Diosito, yo no te pido dinero, solo una familia, o aunque sea una tarea, algo que hacer por ti, dijo, mientras el viento silbaba entre los cerros y la luna iluminaba su rostro con un resplandor tenue, y aunque no lo sabía, aquella oración había sido escuchada. La historia de Nicolás apenas comenzaba, y el cielo entero estaba a punto de responder. La mañana siguiente, Nicolás despertó con la cara pegada al costal, el estómago vacío y las rodillas marcadas por la tierra dura. Se frotó los ojos, estiró los brazos flaquitos y salió rumbo al pueblo. Había escuchado rumores de que esa semana llegaría gente importante a inspeccionar los cultivos y evaluar el estado de las tierras. En su pequeño corazón
Aquella visita significaba una oportunidad. Tal vez habría pan, trabajo, o simplemente alguien que lo mirara y le hablara con bondad. Pero lo que encontró fue otra cosa. En la plaza principal habían armado un escenario, improvisado. El alcalde, rodeado de señores con trajes elegantes, estaba dando un discurso sobre el esfuerzo rural y la lucha contra la pobreza. En el estrado, las palabras fluían con facilidad, pero las miradas de los presentes no eran más que reflejos vacíos, acostumbrados al discurso. Mostraban estadísticas en papeles, repartían promesas que se desvanecían en el aire. Al frente, algunos niños con uniformes impecables fueron llamados para tomarse fotos. Nicolás se acercó despacio, con el costal colgando de su espalda y la misma sonrisa tímida de siempre. Se quedó en el borde, escuchando en silencio. Nadie lo notó, hasta que uno de los visitantes señaló hacia el fondo. ¿Y ese niño?, preguntó entre curioso y condescendiente, señalando con el dedo. Las cabezas se giraron al unísono. Nicolás sintió el peso de todas aquellas miradas caer sobre él. Su ropa estaba raída, sus pies descalzos, llenos de tierra endurecida, y el costal colgando de su hombro como una sombra pesada. Ese es el niño del costal. Anda por ahí siempre recogiendo sobras, dijo el alcalde con un tono de fastidio evidente. ¿Y no tiene padres?, preguntó el visitante. Nadie sabe. Solo apareció un día. No estudia, no trabaja. Solo anda de un lado a otro como un animalito callejero. Las risas no tardaron en brotar. Un comerciante, con la panza inflada y el rostro enrojecido, soltó entre carcajadas. Una vez lo vi lamiendo una cáscara de plátano del suelo. Ese es su nivel. Las risas se multiplicaron. Nicolás bajó la cabeza. Un silencio pesado le apretó el pecho. Quiso hablar, pero no encontró las palabras. Quiso irse, pero sus pies se negaron a moverse. Las burlas seguían, una tras otra, como piedras lanzadas sin piedad. De pronto, un niño elegante, bien peinado y con zapatos relucientes, se le acercó y le ofreció medio pan. Nicolás, sorprendido, estiró la mano con gratitud, pero en el último segundo, el niño lanzó el pan al suelo y lo pisoteó con fuerza, para que se lo coma con tierra como le gusta, gritó mientras el público estallaba en risas y un fotógrafo capturaba el momento. Una mujer incluso aplaudió. Nicolás, con la mirada baja y el corazón encogido, se agachó. Recogió el pan pisoteado con sumo cuidado, lo sacudió un poco y se alejó caminando despacio, como si cada paso le doliera en el alma. Esa noche, en su choza, partió el pan por la mitad. Una parte la dejó sobre una piedra, para los pájaros que siempre merodeaban su refugio. La otra mitad, dura y polvorienta, la comió en silencio. Cuando terminó, se arrodilló junto a la caja de madera que había encontrado y oró, con las manos unidas y la cabeza inclinada. Gracias, Diosito. Hoy fue difícil, pero pude resistir al orgullo. Espero que te haya gustado lo que viste, murmuró, mientras una lágrima rodaba por su mejilla sucia, y lloró, pero no por el pan ni por la risa. Lloró porque en el fondo sentía que no valía nada para nadie, o al menos eso pensaba él, porque mientras dormía, a unos kilómetros de ahí, un hombre revisaba su cámara fotográfica. Al mirar la imagen de aquel niño recogiendo el pan del suelo, algo en su corazón se quebró, algo que no sabía explicar. Sin saberlo, Nicolás había tocado el corazón equivocado para despertar el milagro correcto. Esa noche llovió por primera vez en semanas. Las gotas golpeaban el techo de paja de la choza como si el cielo también quisiera llorar. Nicolás dormía abrazado a su costal húmedo. Tenía frío, pero soñaba con calor. Soñaba con una mesa larga, llena de pan caliente, y una mujer de rostro amable que le acariciaba el cabello mientras le decía: «Come, hijito, ya pasó».
No sabía quién era, pero en su corazón sentía un calor que le llenaba el alma. Al amanecer, el suelo seguía húmedo y el aire olía a tierra mojada. Nicolás se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y salió a buscar leña para calentar su refugio. Caminó por el sendero de siempre, ese que serpenteaba entre piedras y arbustos secos. A lo lejos vio una figura encorvada junto a un árbol. Era una anciana, envuelta en un rebozo ajado, sentada en el suelo con la mirada perdida en la neblina. Nicolás se acercó despacio con el costal colgando de su hombro y los pies hundiéndose en el barro. «¿Está bien, abuelita?», preguntó, con esa voz dulce y tímida que lo caracterizaba. La anciana apenas murmuró, como si el frío le hubiera robado las fuerzas. «No he comido en 2 días, mijito, pero no quiero molestar». Nicolás bajó la cabeza. Llevaba en su costal medio pan viejo, el mismo que había rescatado del suelo tras aquella humillación en la plaza. Era lo único que tenía. Lo pensó por un momento, su estómago rugió con fuerza. Sin embargo, recordó algo que siempre decía en sus oraciones. «Si hay alguien con más hambre que yo, mándamelo, Diosito, y yo haré lo que tú harías». Sin dudar más, sacó el pan del costal, lo partió en 2 y se lo ofreció a la anciana con una sonrisa pequeña pero sincera. «Aquí tiene, abuelita. Está un poco duro, pero llena». La anciana lo miró largo y profundo, como si intentara descubrir el secreto de aquella bondad. Sus ojos se humedecieron y con manos temblorosas tomó el pan. Lo partió en 2 y, sorprendentemente, le devolvió un pedacito a Nicolás. «Compartir con un niño como tú es como compartir con Dios», dijo, mientras una lágrima le recorría la mejilla arrugada. Nicolás se sonrojó, hizo una pequeña venia con la cabeza y siguió su camino. No había ganado nada ese día, ni monedas, ni comida, ni leña suficiente, pero su alma iba ligera, como si alguien invisible le estuviera dando palmaditas en la espalda. Esa noche, en su choza, colocó la caja de madera junto al costal, se arrodilló sobre el suelo de tierra y oró con más fuerza que nunca. «Diosito, hoy no tengo pan ni cobija, pero ayúdame y pon en mi camino a personas que necesiten más que yo». Y mientras él oraba, en algún rincón del pueblo, el hombre que había capturado su fotografía aquella tarde en la plaza, observaba la imagen una y otra vez en la pantalla de su cámara. Era una escena potente, un niño pequeño, recogiendo un pedazo de pan sucio con una delicadeza que contrastaba con el entorno hostil. Los ojos de Nicolás, en esa imagen, brillaban de una manera especial, casi como si reflejaran una luz que no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, ese hombre comenzó a preguntar por el niño del costal. Mostraba la imagen en su teléfono móvil. Caminaba por las calles empedradas y se detenía en cada puesto, en cada esquina. «Busco a este niño. Lo vi en la plaza, recogiendo un pan. Necesito encontrarlo». Los comerciantes se encogían de hombros. Los transeúntes lo miraban con desinterés. Nadie parecía saber nada sobre Nicolás, o tal vez nadie quería admitir que lo conocían. Pero cuando el hombre estaba a punto de rendirse, un lustrabotas, con las manos manchadas de betún y los zapatos gastados, señaló hacia la colina. «Ese niño vive en una choza rota, por allá arriba, pero no creo que valga la pena. No tiene nada, solo un costal y unas ramas viejas». El hombre no respondió. Guardó el teléfono, se acomodó el sombrero y comenzó a caminar por el sendero de tierra, sin prisa, mientras un grupo de curiosos lo seguía desde la distancia. Las miradas se entrelazaban en murmullos y especulaciones. Algunos pensaban que tal vez era un funcionario, otros un periodista. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Al llegar a la choza, encontró a Nicolás dormido en el suelo, abrazado a su costal, con una ramita seca entre las manos. Y entonces algo inexplicable ocurrió. El hombre
se arrodilló frente a él, se quitó el sombrero y lloró. Porque en un mundo de egoísmo y olvido, aquel niño pobre había hecho lo que pocos hacen: compartir el pan sin esperar nada a cambio. Te sorprendería saber que aquella imagen de Nicolás recogiendo el pan del suelo no quedó solo en la memoria de ese hombre. Lo que él no sabía, y mucho menos Nicolás, es que esa fotografía se convirtió en un símbolo, un reflejo de humildad y pureza en un mundo donde la miseria y el egoísmo parecían haber ganado terreno. El hombre, cuyo nombre era Don Ezequiel, trabajaba para una fundación internacional que apoyaba a niños en situación de pobreza extrema. Al revisar la fotografía una y otra vez, algo en su interior se removió. Sin pensarlo demasiado, envió la imagen a sus superiores, acompañada de un mensaje: necesitamos encontrar a este niño. Su gesto es más grande que su circunstancia. Días después, esa imagen recorrió medios locales y redes sociales, y el mundo entero comenzó a preguntar: ¿quién es el niño del costal? En cuestión de semanas, la foto de Nicolás, con sus ropas raídas y el costal al hombro, se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. Las personas se conmovieron con su historia y pronto la fundación recibió llamadas de distintas partes del mundo, todas con un mismo objetivo: ayudarlo. Mientras tanto, en su choza de barro, Nicolás seguía con su vida. No sabía que su imagen había viajado más allá del pueblo polvoriento en el que vivía. Sus días eran los mismos: buscar leña, encontrar algo de comida y orar por las noches junto a su costal y la caja de madera. Una mañana fría y con un cielo gris, un hombre llegó al pueblo en una camioneta. Llevaba traje, sombrero y una mirada decidida. Se detuvo en la plaza y preguntó a los comerciantes por el niño del costal. Al principio, nadie quiso decir nada, pero tras insistir, un joven apuntó con el dedo hacia el camino de tierra que subía a la colina. «Vive por allá, en una choza rota», dijo sin mucha importancia. El hombre asintió y comenzó a caminar, con el sombrero en una mano y el polvo levantándose bajo sus zapatos. Al llegar a la choza, se encontró a Nicolás recogiendo leña seca con el costal colgando de su espalda. El niño se giró al escuchar los pasos y se quedó quieto, observando al extraño que se acercaba. «¿Eres Nicolás?», preguntó el hombre, inclinándose un poco para hablarle de cerca. Nicolás asintió, sujetando las ramas con fuerza. «¿Y usted quién es?». El hombre sonrió, se arrodilló a su altura y lo miró a los ojos. «Mi nombre es Don Ezequiel. He venido desde muy lejos para encontrarte». Le mostró la fotografía en su teléfono, la misma donde Nicolás recogía el pan pisoteado de la plaza. Esta foto conmovió a mucha gente, personas que quieren ayudarte, que quieren que tengas una vida mejor. Nicolás observó la pantalla en silencio. En sus ojos se reflejaba su propia imagen, pero él nunca había visto un teléfono tan moderno. Se quedó callado, intentando procesar lo que escuchaba. «No hice nada», murmuró. «Solo recogí un pan». «Eso fue suficiente, hijo», respondió don Ezequiel, poniéndole una mano en el hombro. A veces, los gestos más pequeños son los que tocan los corazones más grandes. El hombre le explicó que la fundación para la que trabajaba quería ayudarlo. Querían llevarlo a la ciudad, ofrecerle estudios, comida caliente, un lugar donde dormir que no fuera un costal frío sobre tierra seca. Nicolás no sabía qué decir. Nadie en su vida le había ofrecido algo así. Miró su choza, su costal y la caja de madera que aún reposaba junto al catre. «¿Y puedo llevar mi costal?», preguntó con un brillo de esperanza en los ojos. Don Ezequiel sonrió y asintió con fuerza. «Claro que sí, Nicolás. Puedes llevarlo. Lo que quieras llevar
irá contigo. El niño corrió al interior de su choza, tomó el costal, lo vació de ramitas y se lo colgó al hombro. Antes de salir, miró la caja de madera. Dudó un segundo, pero algo en su corazón le dijo que debía llevarla. La tomó con cuidado y salió corriendo hacia la camioneta. La gente del pueblo observaba desde lejos, sin entender del todo lo que sucedía. Nicolás subió al vehículo y se sentó en el asiento trasero. Sus pies apenas tocaban el suelo, y el costal descansaba sobre sus rodillas, como siempre. ¿Listo?, preguntó don Ezequiel. Nicolás asintió. El motor arrancó y el polvo se levantó tras ellos. Mientras se alejaban, el niño miró por la ventana la polvareda que se iba disipando, y en su corazón una pequeña chispa de fe se encendió con más fuerza que nunca. Porque a veces el cielo responde cuando menos te lo esperas. La camioneta avanzó por caminos de tierra, luego por calles empedradas y finalmente por un largo tramo asfaltado que parecía no tener fin. Nicolás miraba por la ventana, asombrado por la velocidad con la que el paisaje cambiaba. Nunca había salido del pueblo y cada kilómetro que recorrían era un mundo nuevo para él. Las casas eran más grandes, los vehículos más modernos y la gente caminaba apresurada, con ropa limpia y zapatos relucientes. Don Ezequiel lo observaba de reojo, notando el asombro en sus ojos. Finalmente se detuvieron frente a un edificio grande de paredes blancas y ventanales amplios. En la entrada, un letrero decía Fundación Manos Solidarias. Nicolás bajó del vehículo, sujetando su costal con fuerza. Don Ezequiel se acercó y le puso una mano en el hombro. Bienvenido, Nicolás. Este es el lugar donde vas a vivir por un tiempo. Aquí podrás estudiar, comer bien y dormir en una cama cómoda. El niño miró la entrada con cierta desconfianza, pero el cansancio y el hambre vencieron su miedo. Caminó junto a don Ezequiel y entró al edificio. Un pasillo amplio y limpio los recibió, y el olor a comida caliente hizo que su estómago rugiera sin poder evitarlo. Una mujer de rostro amable se acercó y se agachó para quedar a su altura. «Hola, Nicolás. Mi nombre es Rosa. Estaré cuidando de ti. ¿Tienes hambre?» Nicolás asintió tímidamente. Ella sonrió y le extendió una mano. «Ven, vamos a darte algo de comer». El niño la siguió, sin soltar su costal. Don Ezequiel los observó desde el pasillo con una sonrisa tranquila. Rosa lo llevó hasta un comedor grande, donde otros niños compartían mesas largas, llenas de platos de comida humeante. Nicolás se sentó en una esquina con su costal sobre las piernas y observó el plato que le colocaron frente a él. Frijoles, arroz, un trozo de carne y una rebanada de pan recién horneado. No podía creerlo. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Levantó la vista, unió las manos y murmuró una oración en voz baja. «Gracias, Diosito. Gracias porque hoy como en tu mesa». Rosa lo observó desde un lado, conmovida por aquel gesto. Cuando Nicolás terminó de comer, le ofrecieron un cuarto pequeño con una cama limpia, sábanas blancas y una almohada que olía a lavanda. Él se sentó en el borde de la cama, dejando su costal y la caja de madera en el suelo. Tocó las sábanas, con cuidado, como si fueran frágiles, y luego se tumbó despacio, sintiendo cómo el colchón se amoldaba a su espalda. Aquella noche, Nicolás durmió profundamente, sin frío, sin hambre, y con un techo firme sobre su cabeza. No soñó con mesas largas ni con pan caliente, porque por primera vez esos sueños se habían vuelto realidad. Los días se convirtieron en semanas, y Nicolás aprendió a leer, a escribir y a contar. Rosa le enseñaba con paciencia y don Ezequiel lo visitaba cada semana, llevándole libros y pequeños regalos. Pero lo que más sorprendía a todos era la fe inquebrantable del niño.
A pesar de tener ahora un techo y comida, todas las noches se arrodillaba junto a su cama, con las manos juntas y los ojos cerrados. Gracias, Diosito, porque sé que esto es tuyo. Enséñame a cuidarlo para bendecir a otros. Rosa, que solía pasar por su puerta para asegurarse de que estuviera dormido, siempre lo escuchaba orar. Una noche no pudo evitar preguntarle: Nicolás, ¿por qué oras tanto si ya estás bien? Él levantó la vista y sonrió con esa dulzura que parecía infinita. Porque Dios me cuidó cuando no tenía nada. Ahora que tengo todo esto, debo agradecer el doble. Rosa se quedó en silencio, asintiendo con la cabeza. Las palabras del niño, tan simples y sinceras, le tocaron el corazón. Una tarde, don Ezequiel llegó con noticias importantes. Llevaba una sonrisa en el rostro y un sobre en la mano. Se acercó a Nicolás, que estaba practicando la lectura en un rincón del patio. Nicolás, tengo algo que contarte. La fundación ha recibido una propuesta de una organización internacional. Quieren que cuentes tu historia, que les digas cómo llegaste hasta aquí y cómo un niño con un costal vacío se convirtió en un símbolo de fe y esperanza. Nicolás abrió los ojos sorprendido. Jamás pensó que su vida pudiera interesarle a alguien. Miró a don Ezequiel como buscando la verdad en sus palabras. ¿Y yo qué tengo que hacer?, preguntó, apretando el costal contra su pecho. Solo contar la verdad, dijo. La verdad de cómo un niño humilde creyó cuando nadie más lo hizo. Y Nicolás, sin pensarlo dos veces, aceptó, porque en el fondo de su corazón sentía que esa era la forma de devolverle a Dios lo que Él le había dado. La noticia de Nicolás se esparció como un fuego imparable. Su historia, la del niño del costal vacío, tocó los corazones de miles de personas alrededor del mundo. En redes sociales, en periódicos y en programas de televisión, su imagen se repetía una y otra vez. Los mensajes llegaban por cientos, palabras de aliento, promesas de ayuda y oraciones que cruzaban fronteras. Lo que para muchos era un simple niño, para otros se había convertido en un símbolo de fe y humildad. Don Ezequiel lo preparó para su primer viaje. Lo llevarían a un evento en la capital donde contarían su historia ante un auditorio lleno de empresarios, líderes comunitarios y activistas sociales. Nicolás se puso una camisa nueva, unos zapatos limpios y su cabello fue peinado con esmero. Pero, a pesar de su nueva apariencia, no dejó atrás su costal ni la caja de madera. Don Ezequiel le preguntó por qué la llevaba consigo. Y el niño solo sonrió. «Es mi promesa», respondió. «Aquí guardo la fe que me sostuvo cuando no tenía nada». Don Ezequiel asintió, conmovido por la sencillez y la firmeza del niño. Subieron a un auto que los llevó por carreteras amplias y transitadas. Nicolás observaba los edificios altos y los vehículos modernos con asombro, pero no decía nada. Sus manos estaban apretadas contra el costal y su mirada seguía brillando con esa luz especial. Llegaron al auditorio, un lugar enorme y lleno de luces que rebotaban en las paredes de cristal. Al entrar, Nicolás sintió un poco de miedo. Era la primera vez que veía un lugar así de grande y elegante. Pero al mirar a don Ezequiel, el miedo se disipó. Recordó aquellas noches frías en su choza, aquellas oraciones solitarias y el eco del viento que le susurraba que no estaba solo. «¿Estás listo?», preguntó don Ezequiel, colocando una mano firme sobre su hombro. Nicolás respiró profundo y asintió. «Sí, estoy listo». Lo guiaron hasta el escenario. Las luces se encendieron y los murmullos en el auditorio cesaron. Nicolás, con su costal colgando del hombro y la caja de madera en la otra mano, se paró frente al micrófono. Los reflectores lo iluminaban por completo y por un segundo se sintió pequeño e insignificante. Pero entonces
recordó lo que siempre decía en sus oraciones: Diosito, si esto es tuyo, muéstrame qué hacer. La primera palabra que salió de su boca fue clara y firme. Hola, me llamo Nicolás y yo antes dormía en un costal vacío. La sala quedó en completo silencio. Nicolás continuó. Su voz se llenó de fuerza a medida que contaba su historia. Habló de la soledad, del frío, de las veces que tuvo que recoger migajas del suelo para no morir de hambre. Pero también habló de la fe, de sus oraciones en aquella choza, de cómo a pesar de todo, cada noche le agradecía a Dios por un día más de vida. Cuando no tenía pan, Él me daba fuerzas, y cuando no tenía cobija, me arropaba el viento. Dijo, con una serenidad que conmovió hasta al más escéptico. Las miradas en el auditorio se humedecieron, y algunos incluso soltaron un suspiro contenido. Al final de su relato, Nicolás alzó la caja de madera, esa que había encontrado medio enterrada y que llevaba consigo desde entonces. Esto es lo que me encontré un día cuando buscaba leña. Está vacía, pero tiene una frase escrita. Aclaró su voz y leyó en voz alta. Quien siembra sin recibir, cosechará sin medir. Las palabras resonaron en la sala como un eco profundo que removió algo en los corazones de los presentes. Don Ezequiel, desde un lado del escenario, no podía contener las lágrimas. Gracias, concluyó Nicolás. Gracias por escucharme y gracias a Dios por darme un costal vacío, porque en él cabía toda mi fe. El silencio se mantuvo unos segundos. Luego, un aplauso tímido se elevó entre el público, y en cuestión de segundos todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo con fuerza y emoción. Nicolás miró hacia el techo, como si esperara que esos aplausos llegaran al cielo. A partir de ese día, la vida de Nicolás cambió para siempre. Se convirtió en el símbolo de una campaña mundial para ayudar a niños en situación de pobreza. La fundación construyó escuelas, comedores y refugios, siempre con su nombre, siempre con la imagen de aquel niño con un costal vacío y una fe inquebrantable. Pero él, en el fondo, seguía siendo el mismo. Dormía con su costal al lado de la cama, lloraba cada noche, agradeciendo a Dios por lo que tenía y por lo que aún estaba por venir. Los meses siguientes marcaron un cambio profundo en la vida de Nicolás. Su historia continuó recorriendo fronteras, tocando corazones y despertando la fe en aquellos que la habían perdido. Lo invitaron a programas de televisión, a conferencias e incluso a reuniones donde grandes empresarios querían conocer al niño del costal vacío que había inspirado al mundo. Pero a pesar de la fama y la admiración, Nicolás nunca dejó de ser el mismo niño humilde y agradecido. Don Ezequiel, siempre a su lado, se encargaba de guiarlo en cada paso. Juntos fundaron un proyecto llamado La Siembra de Esperanza, un fondo destinado a ayudar a niños en situación de calle, tal como él lo había estado. Los recursos que llegaron de donaciones y patrocinios sirvieron para construir comedores, escuelas y refugios en los rincones más pobres del país. Nicolás se convirtió en el rostro de esa esperanza y la gente, al verlo, sentía un destello de fe renacer en sus almas. A pesar de todo el reconocimiento, Nicolás seguía siendo sencillo. Cada noche, en su cuarto pequeño de la fundación, se arrodillaba junto a su cama, colocaba su costal a un lado y oraba en voz baja. Gracias, Diosito, por permitir que mi costal se llene, no de cosas, sino de fe. Dame fuerzas para seguir compartiendo, aunque a veces me quede vacío. Un día, mientras organizaban un evento en una comunidad rural, Nicolás pidió hacer una visita especial. Don Ezequiel lo acompañó sin hacer preguntas. Llegaron al pueblo, donde todo había comenzado,
ese rincón polvoriento y olvidado donde Nicolás alguna vez durmió bajo un techo de paja y barro. El niño caminó entre las calles con los ojos brillando de nostalgia. La gente lo miraba con asombro. Algunos se persignaban, otros simplemente se quedaban en silencio al verlo pasar. Nicolás llegó hasta la pequeña choza donde había pasado tantas noches frías. Estaba igual que siempre, abandonada y cubierta de polvo. Se acercó despacio, empujó la puerta y entró. El aire olía a tierra vieja y madera húmeda. En un rincón todavía estaban las piedras que calentaba para soportar el frío. Se arrodilló en el suelo, colocó su costal junto a él y cerró los ojos. Aquí fue donde me encontraste, Diosito, y aquí vuelvo para agradecerte. Don Ezequiel, que lo observaba desde la entrada, se limpió una lágrima sin que Nicolás lo notara. Aquella imagen, la de un niño arrodillado en el suelo de tierra, con el costal junto a él, le recordó por qué había decidido ayudarlo desde el primer momento. Al salir de la choza, un grupo de vecinos se había reunido. Entre ellos, una anciana encorvada que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Nicolás se acercó, reconociéndola de inmediato. «Abuelita», susurró tomando sus manos arrugadas. Ella le sonrió con la misma dulzura de aquel día en 1700, el que le había compartido un pedazo de pan. «Te lo dije, mijito, compartir contigo fue como compartir con Dios». Nicolás asintió y la abrazó con fuerza, mientras los vecinos observaban en silencio. Nadie entendía del todo lo que pasaba, pero en ese momento algo cambió en el pueblo. Una pequeña chispa de fe se encendió en aquellos corazones endurecidos por el tiempo y el egoísmo. Esa misma tarde, Nicolás se reunió con don Ezequiel y propuso algo que nadie esperaba. «Quiero que construyamos un comedor aquí, que nadie más pase hambre en este lugar». Don Ezequiel sonrió con orgullo. «Así será, hijo, así será». Los meses siguientes, una construcción de ladrillos rojos se levantó en el centro del pueblo. Un letrero humilde, hecho a mano, se colgó. En la entrada, «Comedor Manos de Esperanza, porque compartir es sembrar milagros». La gente llegaba de todas partes y siempre se les recibía con un plato caliente y una palabra amable. Nicolás, a pesar de los años, nunca dejó su costal. Aún lo llevaba al hombro, como un símbolo de fe, de humildad y de promesa cumplida. Cada vez que alguien le preguntaba por qué no lo dejaba, él respondía con una sonrisa: «Porque ahí guardo mis oraciones, y Dios siempre las recoge». El niño del costal vacío había dejado de ser un mendigo para convertirse en un sembrador de milagros. Y así, sin quererlo, Nicolás demostró que un corazón lleno de fe puede transformar el mundo, incluso si al principio solo tiene un costal vacío y una oración sincera. Porque al final, lo que estaba en el costal de Nicolás nunca fue basura. Era fe, y esa fe se había multiplicado en bendiciones que no cabían en ningún saco.